buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión Canal 4. Hoy es miércoles 15 de septiembre del año 2021, es el 258º día del año. Quedan 107 días, para finalizar este año 2021. Y hoy es el Día Internacional de la Democracia. Además es el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, el Día Europeo de la Salud Prostática y el Día de la Independencia de todos los países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Así que felicidades a los hermanos centroamericanos en este día. Muy bien, y ayer finalmente se produjo la marcha, manifestación, vigilia, protesta a nivel nacional. En varias ciudades de la República hubo manifestaciones, la más grande en la ciudad de Panamá, en la Plaza 5 de Mayo, frente a la Asamblea, en donde se convocó para protestar especialmente por el tema del manejo que se le ha dado a las reformas electorales consensuadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y que una vez entraron a la Asamblea fueron tratadas como si no existieran por parte de los diputados. Guido, ¿cómo estás, Guido? ¿Cómo estás, Tenógeno? Buenos días. Tremenda la marcha de ayer. Sí. Mira, realmente no es un tema de si son muchos o si son pocos o si estaban los partidos políticos. No, yo creo que la gente está comenzando a despertar. Sí, además. Finalmente. Además, esto fue una marcha, primero que todo, espontánea. Sí. Ahí nadie fue llevado en buses, ni con dinero, ni con prebendas. Fue gente que salió. Y a nivel nacional. A nivel nacional. Gente que salió a protestar. Yo creo que es un primer paso importante. No hubo desmanes, afortunadamente. Ahí la policía usó una estrategia interesante, que fue poner en la primera línea de la cerca, delante de la Asamblea, a puras mujeres policías. Y yo creo que eso es con el propósito de disuadir a los manifestantes que cuando ven antimotines comienzan a decirles cosas y a provocarlos. Muy inteligente la estrategia. Así que eso fue muy bueno. Cívico. Se dio una pequeña escaramuza ahí como a las 6:30 de la tarde, pero ya algo menor, que algunos derribaron una de las 3 cercas, pero no pasó a mayores. Pero ciertamente fue una protesta cívica importante. Quienes han tratado de disminuirla no entienden cómo es la dinámica de las protestas y deberían repasar su librito de ciencia política. Exacto, por eso, hablar que la protesta es política no tiene ningún sentido. Todas las protestas son políticas, señores. Esa es la idea de la protesta. Esa es la idea de la protesta. ¿Por qué tú protestas políticamente? Porque estás viendo que el gobierno, el partido en el poder, sus diputados, están tomando acciones en donde no toman en cuenta a la mayoría ciudadana. Y cómo esa mayoría ciudadana, representada en muchos partidos políticos y en la sociedad civil, no se va a manifestar. Ahora, ¿Cómo no vas a llamar eso político? Eso es político, siempre ha sido político. Claro, ayer había todo tipo de personas de todos los sectores, de todos los segmentos de la población. E interesada en la política. De todos los estratos, pero gente que está aburrida, hastiada, hemos dicho aquí, hemos utilizado el término, y salieron a protestar. Sí. Había políticos, había personas apolíticas, había personas, es decir, que no están inscritas en partidos políticos. Había estudiantes, había profesionales, había miembros de la Cámara de Comercio, había miembros de la empresa privada, había comunicadores sociales que estaban cubriendo, otros que estaban observando. Así, en fin, fue una protesta multitudinaria y representativa de la sociedad. Y un llamado de atención a la clase política en general. En este caso representada, ojo, en el partido, en el gobierno, pero me llamó la atención la presencia, sí, y eso hay que destacarlo, de los líderes de oposición, José Isabel Blandón y también Rómulo Rux. Pero me llamó la atención, y esta mañana que entrevisté a Rómulo Rux le pregunté, pero es que su partido tiene a diputados allí que casualmente están en contra de lo que se consensó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Sí, es que entonces, él solo tiene el control de 3. Claro. De los diputados de Cambio Democrático. Los otros 15 son los que hemos llamado aquí la bancada portátil y que están en rebeldía con el señor Rómulo Rux. Entonces, que tenga una connotación política, todas las manifestaciones tienen una connotación política. Que se quiera y que se busque producir cambios también, esa es la idea de la democracia.
Esa es la idea de la democracia, ese es el principio básicamente. Ayer los oradores que pude escuchar fueron también diversos. Estuvo Álvaro Alvarado, estuvo Paulette Thomas, estuvo el señor Ricky Tribaldos, estuvo el señor Temidio Valdía de Nueva República. Y bueno, en medio de las consignas, los cantos, las tonadas, había una murga. Es decir, fue una manifestación, además de eso, alegre. No fue una manifestación, a pesar de que era una manifestación de protesta y había gente que estaba muy disgustada protestando y cantando las consignas, fue una manifestación estilo panameño, alegre. Realmente en determinados momentos cuando tocaba la murga y se escuchaban los tambores y la cuestión, parecía que estuviéramos de fiesta, ¿no? La única crítica es que muchos de los que ahora están del otro lado de la acera, hace un par de años estaban protestando casualmente en las calles por circunstancias similares. Y eso es donde el ciudadano tiene que aprender a discernir. Pero ya es una responsabilidad individual de cada persona. Sí. O sea, porque los políticos, ojo, y eso es para todos en general. Los políticos cuando están en oposición dicen una cosa y cuando se cambian de acera dicen otra totalmente contraria. Entonces yo creo que la gente es lo bastante sensata e inteligente para entender esas diferencias. Ahora, yo pienso que es así, por lo menos yo las entiendo. O sea, ya sabemos que son así los políticos. Entonces una cosa es el sentimiento individual de cada ciudadano y otro la participación política dentro de cada una de estas manifestaciones. Dos cosas que quiero destacar. Primero, el comunicado que emitió la bancada independiente, que me pareció muy bueno, muy puntual. Oportuno. Firmado por todos los cinco diputados. Los 5 de la bancada independiente, en donde dicen que ellos se mantendrán vigilantes de que se cumpla lo consensuado en el Consejo Nacional de Reformas Electorales. También hubo el comunicado, casualmente, del Foro Pro Reformas Electorales, que preside Maribel Jaén, que hace parte del Consejo Nacional de Reformas Electorales en similar sentido. Y al mismo tiempo que sucedía esto, o antes, porque se reunieron antes de la hora prevista, pues el presidente de la Asamblea y el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Cristiano Adames y Heriberto Araúz, anunciaron que habían llegado a un acuerdo de suspender la discusión en la Comisión de Gobierno y establecer una mesa técnica que se encargará de revisar. Yo ahí quedé un poco confundido, porque si hay un anteproyecto, o un proyecto más bien, de reformas al Código Electoral, consensuado durante casi un año de 23 reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, ¿por qué ahora establecer una mesa técnica y no retomar la discusión con el proyecto presentado por el Tribunal Electoral? Entonces, ojo, porque si esa mesa técnica de lo que se trata es de avalar todos los cambios introducidos por los diputados, vamos a tener más protestas atenógenas. Eso te lo puedo vaticinar sin ser Nostradamus. Eso tampoco yo lo entendí, coincido contigo, Guido. Crear una comisión o de la comisión, es que ese trabajo ya se había hecho. Ese trabajo ya estaba hecho. O sea, esta gente se sentó 7 meses, más de 7 meses, en medio de la pandemia incluso, para consensuar esos puntos en donde la sociedad civil y los partidos políticos no se habían puesto de acuerdo y ver de qué forma se podía mejorar el código electoral. Entonces, ¿por qué hacer ahora una comisión de la comisión? Esa parte no la entiendo, pero bueno, quizás es el camino de entendimiento, ¿no? Un punto intermedio. Y no es que los diputados, y en eso todos estamos claros, no puedan introducir cambios, mejoras, etcétera, al documento propuesto. Pero mejoras. De lo que se trata, y eso fue lo que le entendí en el discurso que dio, o en la comunicación que dio el magistrado del Tribunal Electoral a la salida de esa reunión de ayer con el presidente de la Asamblea, de que la idea es mejorar y profundizar la democracia, perfeccionarla, ir perfeccionándola a medida que pasan cada torneo electoral, no echar para atrás, no quitar prohibiciones que son en busca de ese mejoramiento democrático. Por ejemplo, la prohibición de que una persona, un candidato, no pueda correr para 3 cargos distintos de elección popular, porque eso no es perfeccionar ni mejorar la democracia. ¿No? Tenemos casos de personas que han sido electas diputados, alcaldes y representantes al mismo tiempo, sí. Y tienen que solo pueden ejercer un cargo a la vez. Sí, pero pone a su suplente en todos los demás. Él controla todo. Por supuesto. Entonces se va creando una clientela política. Claro.
Entonces, eso no es una democracia que se esté perfeccionando. Entonces, que los señores diputados entiendan eso. El mensaje que se les pretendió plantear ayer fue muy claro, ¿no? La gente no está contenta con esa actitud. Fue lo mismo que sucedió con las reformas a la Constitución, que también se trató de hacer por parte del Ejecutivo a través de la Asamblea. Y terminaron matándola. Que terminaron en nada. Entonces, en esta ocasión se ha hecho la dinámica que siempre se hace, que es la Comisión Nacional de Reformas Electorales en tiempos fríos de política, es decir, apenas terminan las elecciones anteriores, prepara un paquete de reformas para mejorar el Código Electoral con base en las observaciones, incluso los señalamientos y observaciones que hacen los observadores internacionales, ¿no? Que vienen aquí de diferentes grupos, de la OEA, de la Comisión de Justicia y Paz, los nacionales, y se va preparando un paquete para ir mejorando ese diseño electoral que tenemos. Pero si los diputados cuando llega el paquete, hacen lo que hicieron en esta ocasión, que es desechar todo lo que les puede afectar o consideran ellos que les puede afectar y meter cambios para seguir beneficiándose, entonces vamos a tener más protestas. Claro, salió el presidente del PRD, Benicio Robinson, a advertir que estas no son unas reformas hechas a la medida del partido ni a su medida, porque él, con reformas y reformas, siempre ha sacado más de 6.000 votos. Él salió por residuo la última vez y eso lo dejó preocupado. Evidentemente, igual que el señor Cristiano Adames. E igual que varios otros que salieron por residuos. Pero ha sido evidente, entonces, ¿te acuerdas los cambios que se dieron y los nuevos corregimientos que se crearon? Claro. ¿Cuál es el objetivo de crear los nuevos corregimientos? No, eso no está hecho a la medida de nadie. Eso es por la necesidad. Claro. Oye, sin cumplir los requisitos que establece la ley para crear corregimientos. Entonces, ese son el tipo de cosas eso va acumulando, que provocan la reacción ciudadana. Esas son las gotas que van llenando el vaso de la paciencia ciudadana. Entonces la gente va sacando el cálculo claro, hasta que se desborda la paciencia, como pasó ayer, comenzó a pasar ayer. Entonces, señores diputados, no jueguen con la paciencia ciudadana. Decía una de las pancartas ayer que tenían varios de los manifestantes. No jueguen con la paciencia ciudadana. ¿Sabe también que me llamó la atención, Guido? O sea, el choque de generaciones. Aquí teníamos jóvenes, muchos jóvenes en estas protestas, y también teníamos muchas personas que participaron en las grandes manifestaciones de la cruzada civilista en la época de Noriega, en la época de la dictadura. Había personas ahí ya de más de 80 años, octogenarios, que estaban... Incluso algunos llevando la bandera nacional en la caminata, caminaron desde el Parque Porras. Admirable, porque no hay otra manera de escribir eso, a pesar de que los de siempre, que los que siempre critican todo, cuando no son ellos los que convocan, pues pretendieron descalificarlos por eso. Claro, porque es que hay otro grupo que obviamente sí va a estar a favor de lo que se está discutiendo en la Asamblea. Y no es que está a favor, es que simple y sencillamente viven del sistema. Oye, y a un diputado... Y ahí hay muchos que viven del sistema, ojo. A un diputado que, déjame, lo busco el Twitter, le han caído, pero que le han dado una pelonera en Twitter impresionante. Un diputado oficialista que fue uno de los que descalificó la marcha, pero impresionante la pelonera que le dieron. Ya te ubico cuál fue el diputado. Bueno, uno de muchos, porque también hubo muchas cuentas también que se notan que sí, pero creadas para. Pero en caso particular, este diputado, porque es que, o sea, salir a descalificar la marcha, diciendo que esa marcha no representaba a la población panameña, no sé qué. Oye, había de su propia área una pancarta de Panamá Norte protestando, ¿no? Su propio sector. Su propio sector. Bueno. 8:22 minutos, mientras buscas el tuit, vamos a irnos a una pausa para regresar, porque tenemos a Mariela Ledesma, que estuvo participando también en la marcha de ayer. Mariela, activista ciudadana, no de ahora, porque ella no es de moda, ella tiene años en esto, en la defensa de los derechos ciudadanos. Vamos a hablar con ella acerca de este tema, aquí, en Cuarto Poder. Quédese con nosotros. Guido, ¿encontraste quién era el diputado? Alain Cedeño. Pero es que ni suena en la propia Asamblea. ¿Tú lo escuchó en la Asamblea? Por eso es que no me acordaba el nombre. Exactamente. Pero le cayeron, espero haya aprendido la lección también, le cayeron en Twitter porque pero no habla ni en el Pleno. Sí, aquí te acabo de verlo. Sí, del 8-10. Del 8-10. No habla en el Pleno porque realmente lo he escuchado, de verdad, lo he escuchado muy poco, Lo he escuchado muy poco en el Pleno. Se va entonces a hablar en Twitter.
Y es de los que utilizan, la vacunación y todo ese tipo de cosas que hace el gobierno como campaña política, ¿no? Dice su tuit, no veo en la marcha de hoy el pueblo, no está San Miguelito, ni el Chorrillo, ni Tocumen, ni a los interioranos. Veo a la clase pudiente que ostenta el poder económico, que quiere adueñarse del poder político. A mí no me representa esta marcha, el pueblo no puede dejar que lo utilice. Bueno. Dice Alain, eso fue lo que provocó una gran cantidad de reacciones. Sí. Y lo puso 2 veces. Y lo puso 2 veces. Oye, pero, ¿sabes qué? Eso también es preocupante, esa pelea, esa lucha de clases. Sí, bueno, es que hay populistas que quieren apostarle a eso para convencer a la gente de que ellos los representan, de que ellos son como ellos. Y resulta ser que no hay tal cosa. Viven en la opulencia. Y son populistas que de muy poco tienen de populismo. Viven en la opulencia. Viven en una vida que muy pocos en Panamá pueden vivir. Salvo los grandes empresarios, pero eso les sirve para conseguir votos. Claro, utilizan la lucha de clases como una herramienta clientelista únicamente. Sí. Oye, y a propósito, tenía que mencionar algo ayer y se me olvidó. Porque como tuvimos los 2 invitados de lujo que tuvimos, pues no hubo espacio. ¿Te acuerdas que yo había mencionado el otro día que estábamos hablando con Flor de la entrevista con el general Naranjo? Ajá. El tema de los policías que ponen, 2 policías de bicicleta que ponen sus 2 para los retenes. Y hacen su punto de control. Bueno, saliendo aquí ese día, aquí en la calle lo vi en el grupo nuestro, sí, claro. En la calle detrás del ¿Te pasó? Del Parque Omar, 2 policías de bicicleta me detienen. Dígame, bajo la ventana le digo, dígame. Me dice, aquí en este punto de control, oiga, una pregunta oficial. ¿No se supone que los retenes deben ser 6 policías y un patrulla? Porque yo he escuchado... Ahí está en el reglamento. Yo he escuchado a un comisionado, jefe suyo, en televisión decir eso. Me dice, entonces yo estoy aquí asoleándome por el gusto. Yo no le... Esa es una conclusión que usted ha llegado. Yo le he preguntado si no se supone que son retenes con 6 policías y un patrulla. Me dice, por favor, permítame su licencia. Como yo no tengo ningún problema y tengo todo bien, le entregué la licencia. Después me pidió la cédula. Después me pidió abrir las ventanas del carro para inspeccionar. Se ensañó contigo. Entonces, esa es la manera en que esos puestos de control o puntos de control clandestinos se ensañan e incordian a los ciudadanos. Y provoca... Y el director de la policía que escuche este mensaje, porque eso provoca malestar ciudadano. Hay gente que, aunque no lo crean, también salió a protestar por el incordio que ha estado provocando la policía durante pandemia contra los ciudadanos. Y provoca malos entendidos, porque si el retén policial no está hecho según lo establece el propio procedimiento policial, sino lo que dice la norma acerca de cómo debe ser un retén policial. Si no está hecho de esa forma, pueden pasar 2 cosas. 1, que lo haga de forma antojadiza el policía para coimear, o 2, pueden ser unos delincuentes. Y uno no sabe, y el ciudadano no sabe. Así es. Porque son 2 delincuentes que en bicicleta o haciéndose pasar por policía deciden hacer un retén. ¿Y qué pasa entonces si al ciudadano lo asaltan en esas circunstancias? No, o hay gente que simplemente, como el comisionado dijo en televisión, son 6 policías y un patrulla, y usted no se detenga si no es así, pues no se detienen y se forma un problema. Y ha ocurrido anterior y en otras ocasiones ha ocurrido. Debiese estar una unidad policial presente, una unidad, un carro de policía y al menos 6 unidades para un retén como Dios manda. Y me dijo, si no hay ni policías, me dice, no hay ni policías. O sea, en vez de... Entonces, ¿para qué están haciendo retén? Bueno. ¿Para qué están haciendo retén si no hay policía? Bueno. No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. 8:30 minutos, vamos a conversar con Mariela Ledesma. Ya la tenemos en contacto. Mariela, vimos que estabas ayer en la marcha, y en el caso de Mariela Ledesma, nadie puede decir que Mariela, esta es la primera marcha que participa, tiene un montón de tiempo, no solo participando en marchas, Mariela, ya que te conocemos, sino en la lucha por la ciudadanía de este país, porque respeten al ciudadano. Tú que has pasado por muchas marchas, ¿cómo viste la de ayer? Haznos una evaluación acerca de lo que viste ahí en la calle. ¿Qué está diciendo la gente, Mariela? Mariela, micrófono, por favor. Sí, parece que tenemos algún problema con él. Ahora sí, te escuchamos, Mariela. Ahora sí. Les pido un poquito de disculpa porque amanecí un poco claro. Hoy con garraspera de la gritadera de ayer. Me imagino. De ayer. Me imagino. Buenos días, chicos. Gracias por la oportunidad. Bueno, mira, primero que nada, yo estoy muy, muy contenta. Yo creo que la marcha cumplió su cometido. Fue mandar un mensaje claro de que no estamos de acuerdo. Yo estoy gratamente impresionada
porque yo esperé que fueran otros temas los que levantaran el ánimo de la población. Nunca me imaginé, porque siempre he dicho que Panamá es un país con gente poco educada en materia de política, y cuando me digo poco educada me refiero, nosotros no manejamos los temas de ideología, de lectura, de práctica, de prácticas de la ideología, de conceptos. Nosotros somos pura víscera los panameños, nosotros votamos con las vísceras, sea el corazón, el hígado, lo que sea, pero lo ponemos ahí. Cuando no nos gusta algo aplastamos, y cuando estamos de acuerdo todos levantamos la mano. Bueno, a mí me impresionó gratamente que ayer los panameños se fueran a la calle por el tema de las reformas electorales. Yo creo que fue un mensaje claro. Creo que la protesta, cumplió 100% su cometido, porque estuvo muy concurrida. El pobre Alain, diputado ese, la verdad es que no sé en qué país vive él. A veces la gente necesita de ese tipo de cosas, dicen en psicología, que se llaman caricias negativas, que la gente le caiga encima y lo aplaste para que él se sienta que cuenta, que está en el mundo, porque las imágenes hablan por sí solas. Y yo particularmente ayer comentaba en mi programa, que lo transmitimos desde allá, que me dio risa, porque dentro de todo lo que era la manifestación política se dan esas escenas, esas fotografías citadinas de situaciones. Vi una mujer morena grande que me llenó de tanto orgullo, esa mujer jalando su cooler, vendiendo su agua. Yo decía, esta mujer lleva su comida a su casa con este trabajo, orgullosa de lo que estaba haciendo. Vi los raspaderos, vi un hombre que se abrió paso en la marcha. Parece que la señora que iba adelante de él compró un colchón, y ese hombre ha partido como Moisés partió las aguas del mar, partió la marcha en dos y cruzó toda la marcha con un colchón. Mira, vi cosas que realmente me causaron mucha gracia, pero también vi una gran cantidad de carteles con mensajes que te daban la tónica del sentimiento que estaba en ese momento. Cosas que no venían ni al... Porque, a ver, todos los diputados, pero por ejemplo, leí un cartel de Corina Cano, que yo no creo que es la diputada que más suena, pero decía algo así como: Corina, mucha religión y poca decencia. Yo dije, pero si Corina casi no sale, no es una... Bueno, de ella había, de que el verdadero virus era el gobierno. Mira, una cantidad de carteles que demostraban el hastío de las personas y el sentimiento que tenían adentro por el que habían ido a pelear. Yo creo también, fíjate, ayer percibí, no sé si estoy equivocada, que el verdadero, voy a usar una palabra muy panameña, cabreo de los panameños es más con la asamblea. Porque yo creo que se dieron cuenta que la asamblea nos ha ido comiendo espacio por una sola razón: se lo permitimos. No pusimos un alto a tiempo, y cada día más, y la gente siente que ahora algo comprendió la gente, que entendió que estas reformas son las que van a determinar las reglas del juego del año 24, y que con esas mismas reglas del juego, y esto quiero para cerrar este comentario, nos las pasamos escuchando: ay, pero usted cobra como diputado y como representante, eso lo dice la ley. Ah, pero que usted trabaja aquí, trabaja allá, eso lo permite la ley. Pero es que la ley, claro, es verdad, porque le hemos ido permitiendo que vayan corriendo sus espacios, modificando las leyes a su medida, y tenemos lo que tenemos hoy. Y la gente lo entendió, y lo que la gente está diciendo es: ya no más lo permite la ley. Y quieren retrotraer una cantidad de cosas que tienen a la situación política del país como la tienen. Sí, definitivamente, Mariela. Y ayer la manifestación, como decíamos aquí, sirvió para que la gente saliera, no solamente en Panamá, sino en otras ciudades del país, incluso en el Valle de Antón, en Penonomé, en David, en Santiago, en Chitré, en La Chorrera. Es decir, hubo un movimiento a nivel nacional de protesta, precisamente por lo que tú planteas, porque la gente se aburrió de lo que llamó aquí ayer Aurelio Barría la dictadura parlamentaria, en donde pareciera haber una dictadura parlamentaria en donde los diputados no les está vedado nada. Es decir, hay una norma general que dice que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite. Pareciera que hubiera una excepción, que es salvo si eres diputado y puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso a la gente la tiene realmente molesta, aparte del costo altísimo que nos representa sin ninguna retribución efectiva el funcionamiento de la Asamblea.
porque sirve es para garantizar la clientela política y la reelección perenne de los diputados. Y la gente se ha dado cuenta de eso, y contra eso es que salió a protestar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué vi? Probé un poquito del néctar, del elixir, del control de los ciudadanos sobre los políticos. Porque nosotros, los ciudadanos, tradicionalmente estamos controlados por los políticos que elegimos. Y por eso creemos, y ellos se creen, que tienen un cheque en blanco y después que lo elegimos estamos clavados y nos tenemos que aguantar los 5 años. No, señor, no es así. Las reformas a la Constitución y las reformas al Código Electoral lo que buscan realmente es cambiar ese nivel de juego y que seamos los votantes los que controlemos a los políticos. Y de eso vi ayer. Vi a un pueblo tratando de ponerle límite a sus políticos y diciéndole, ven acá, no, porque al final no nos rinden cuenta, se gastan lo que les da la gana de manera innecesaria, nos sacan la lengua. Yo vi ayer a un pueblo diciéndole, basta. Y nosotros, ¿qué es lo que has hecho hasta ahora? No vas a hacer esto, rindiendo cuentas. Y te voy a decir en qué sentido. Estas reformas ya fueron confeccionadas. La ley dice que esto lo trabaja en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Ya lo hizo. Esto va a la Asamblea, en todo caso, a enriquecerse, a buscar si hay algo que es una norma que entra en conflicto, a producir para organizar, pero no, nunca puede ser en detrimento. Y yo pocas veces he visto ser tan burdas como la Asamblea caerle a ese proyecto, a esas reformas para desbaratar todo lo que se estaba haciendo. Y ellos no pueden mandar más que un pueblo. Ellos no pueden mandar más que un grupo que está confeccionado, está diseñado, está constituido precisamente para hacer ese trabajo. Y yo creo que fue no solo estúpido, sino arrogante de parte de ellos pensar que se iba a permitir que cambiaran todo. La verdad es que ellos salen sin ningún desparpajo a la televisión y dicen que no hay traje a la medida. Ellos dicen lo que hay que decir y de verdad creen que convencen. Pero bueno, yo creo que el pueblo panameño les demostró ayer que no convencen. Manifestaciones en todas las partes del país y además exitosas. Creo que Chiriquí tuvo muy buena acogida y lo más increíble que es el punto de inflexión en el que si yo fuera gobierno me pararía es, oye, esto fue voluntario. Aquí no había ni siquiera un orador de fondo porque aquí esto no estaba organizado por un grupo específico. Fue muy espontáneo, muy natural y eso debiera darles un susto porque yo quiero que tú me digas, por lo menos yo tengo 62 años, Guido Yate, y es la primera vez que me acuerdo que en tantos puntos del país haya una marcha convocada de manera voluntaria tan aceptada y tan participativa. Sí, yo creo que ese punto es muy importante. Y yo no sé, Mariela, tú que has seguido quizás más que nosotros este tema, porque entender y que la población deba conocer que la Comisión Nacional de Reformas Electorales no es algo antojadizo. Es algo que se creó después de mucho tiempo de lucha para que año tras año, elección tras elección, se desarrollara la posibilidad de poder ir mejorando el Código Electoral. Antes de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, eran los propios magistrados que hablaban y sugerían reformas a la ley electoral. Después se integra la sociedad civil. Después que se integrase la sociedad civil, después vino la lucha para que esa sociedad civil tuviese igual peso en esa Comisión Nacional de Reformas Electorales, aunque fuese en voz, porque todavía no le han dado ese peso en voto, a pesar de que el 50% de la población no forma parte de los partidos políticos constituidos. Y es ese el escenario donde se discuten esas reformas electorales. Por eso es que yo sí quedo con la duda acerca de esta comisión técnica en la Asamblea, porque el trabajo ese que ahora va a hacer la comisión técnica ya es un trabajo que hizo la Comisión Nacional de Reformas Electorales por más de 7 meses. Entonces sí, yo quedo nada más con esa duda. No sé tú qué piensas de eso. Bueno, yo creo que es casi un eufemismo eso de la comisión técnica. Es lo que hacemos cuando queremos enterrar algo. Y yo, primero que nada, reconozco que en la región somos un país de avanzada en ese sentido, de tener esta comisión que después de cada elección nos da la oportunidad de ver qué funcionó, qué no funcionó y corregirla. La Comisión de Reformas Electorales es la comisión técnica, no la que crean los diputados. Es la Comisión de Reformas Electorales. Y yo sospecho
que ya se está armando otra marcha porque la gente no lo va a admitir. Es que eso es un juego. El decir, comencemos de cero, o bueno, pongámoslo en suspensión, es la misma regla, no son ni creativos. O creamos una subcomisión o una comisión técnica. Es el mismo juego que nos hacen cuando quieren enterrar las cosas. Y esto no solo se trata de reformas para mejorar, se trata de reformas para poner un alto al desboque, al abuso de los diputados. Se tienen que dar cuenta, los diputados tienen que entender que se les fue la mano en pollo. Ellos se dieron cuenta, abrieron los ojos y la garganta y se dieron cuenta de lo que podían hacer y ninguno pensó en Panamá, ninguno se puso ya, por lo menos disimula. Hemos tenido una asamblea de diputados que parece una plaga de langostas en un siembro de maíz. Han querido acabar con todo. Oye, el ejemplo de Robinson creando los nuevos corregimientos porque el tipo ya no tiene gasolina dentro del pueblo para salir, sale por residuo y se niega a irse a su vida tranquila y a ejercer alguna profesión u oficio. Entonces, claro, el poder no es nada más, no representa nada más dinero, representa eso, poder en una comunidad, y desarraigarlos va a ser muy difícil, pero para eso tenemos que contar con la población, y esto que ha pasado ahora me indica que la población está clara con lo que está pasando. Yo no acepto ninguna comisión técnica porque la comisión técnica es la comisión de reformas electorales y lo otro es simplemente un bypaseo, es un paseo, es un chifeo, como decimos los panameños, y si hay que ir para la calle de nuevo, vamos. Mira que ayer, Mariela, me llamó la atención una cuestión, al margen de la manifestación y de todo, ahí pegado a la asamblea, debajo del viaducto ese que entra por la Avenida de los Mártires, ahí vive gente, menesterosos, al lado de la asamblea. Está una de las puertas de la asamblea al lado, y viven menesterosos ahí, piedreros. O sea, yo de ida me llamó la atención y de regreso, porque yo vine caminando por el área del área revertida, y de regreso le dije a los funcionarios de la asamblea que estaban en esa puerta, dije, oye, ¿cómo es posible que esta situación exista aquí, al lado del edificio de la Asamblea Nacional? Y la contestación que me dieron me dejó pasmado, me dice, eso es problema del municipio. No, eso no es problema del municipio. Si en la asamblea utilizaran bien los recursos, el erario público, bien me refiero a conscientemente de que esa institución puede trabajar con la mitad del dinero que tiene en presupuesto y no pasaría nada, el erario tuviera recursos para distribuir, para evitar situaciones como esas. Pero ese es parte del problema, Mariela, ahí representado en esa situación. 3 o 4 personas menesterosas, piedreros, incluso con un baño ahí improvisado, una mascota, un gatito tenían, y prendiéndole fuego a sustancias ahí extrañas, al lado de la asamblea, o sea, al lado, o sea, colindando con la asamblea. Yo creo que eso muestra, primero yo te diría que no sé si son iguales o mejores que la gente que está adentro, la mayoría de los que están adentro en la asamblea, porque estos no tendrán casa y serán menesterosos o lo que tú quieras, pero no hacen las cosas al pueblo que le hacen muchos de los diputados dentro de la asamblea. Si lo de menesteroso no lo digo por disminuirlo, sino cómo es posible que no haya una institución en el país que atienda a esa pobre gente. No, yo lo tengo claro. Lo que te estoy diciendo es lo que yo interpreto de esa gráfica que tú viste, ¿no? Que incluso son mejores ellos que los que están adentro, de muchos de los que están adentro. Y 2, es una imagen que te refleja exactamente el mal trabajo que están haciendo los que están adentro, porque no pueden ni siquiera, mientras despilfarran millones de dólares, no pueden ni siquiera ocuparse de sus predios. Y eso es una fotografía que les debe recordar todos los días dónde tienen a Panamá. Así tienen a Panamá. Y muchos de ellos, esta pelea que están haciendo por las reformas es para seguir en el poder y seguir dándonos más de esta mala administración que nos han dado. Porque con el poder de ser una de las patas de la mesa de la democracia, pudieron hacer muchas cosas buenas por el país y por ahí se hubieran llevado sus milloncitos como lo han hecho casi todos los gobiernos. Pero
en esta vuelta, te lo digo Guido, te lo digo Atenógenes, es una cosa como que el mundo se fuera a acabar, son una plaga de langostas, de ratas cayendo sobre lo que hay, y es tan evidente, el pueblo lo tiene tan claro que decidió intervenir y entrar a hacer los controles que debíamos tener. Ellos no nos van a permitir o no nos quieren permitir esa reforma porque son controles sobre su conducta y sobre su poder absoluto. No puede ser que un grupo, porque tampoco puedo decir que son los 71, que un grupo de gente sin la capacidad de administrar un país lo estén haciendo solo en beneficio propio. Es que no puede pasar, no puede seguir pasando, tiene que tener un alto y cuidado que se llegan a cometer el error de no oír esta voz y el alto va a pasar de ser la marcha pacífica que fue ayer a comenzar a tomar visos de violencia en la protesta. No jueguen con este pueblo, que este pueblo juega vivo, pero no nos gusta que nos jueguen vivo. Y eso es lo que nos han estado haciendo los diputados. Sí, y tú has dado en el clavo, sobre todo por lo que hemos estado viendo en la región. O sea, la cantidad de gente que había ayer en la protesta es la suficiente, y sobre todo por la cantidad de jóvenes que están allí, para comenzar a manifestarse de forma mucho más dura si aquí no hay cambios. Y yo creo que ese punto es importante. Es el momento de inflexión en donde puede iniciarse una apertura, pero no una apertura para crear una mesa técnica, sino una apertura para crear un diálogo honesto y sincero de parte de los políticos para comenzar transformación, una transformación política genuina en nuestro país. Hasta ahora eso no se ha dado, hasta ahora eso es lo que se reclama y eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, que se sientan y que se noten los cambios en las estructuras políticas. No que se respete la voluntad que emanó de esa comisión y el trabajo técnico. No se está haciendo. No se está haciendo. Están pisoteando ese trabajo y ese trabajo tiene representación. Ese trabajo no vino de las nubes. Esa gente que está ahí representa. Y yo voy a decir algo que tal vez yo tengo a nivel personal buena amistad con alguno de los magistrados, pero voy a decir algo que tengo que decirlo. Los magistrados del Tribunal Electoral tampoco son las víctimas aquí. Los magistrados del Tribunal Electoral han trabajado para crear este monstruo, para crear la disparidad que existe entre la gente de los grandes partidos políticos y el ciudadano y los independientes, y lo vivimos ahora cuando hemos tratado de recoger la firma. Yo creo que sería muy mezquina si no reconozco que esa labor de pararse del debate fue buena, fue heroica, fue puntual, fue exigente. Se los reconozco, porque pudieron no hacerlo, pero se pararon y lo hicieron, y chapó por eso. Pero quiero decirles algo, están donde están porque ustedes de alguna manera dentro del Tribunal Electoral han favorecido a los grandes partidos políticos y creo que se acaban de dar cuenta lo que resulta de ahí. Y si fueran partidos políticos bien estructurados, con ideología, con sentido de partido y no de gente que lo que quiere es asaltar el poder público, hasta se entendería. Pero lo que hemos visto ahora es qué puede hacer un partido político que con el 30 y pico % tiene la mitad de los diputados y puede hacer lo que le da la gana dentro de la Asamblea de Diputados. Eso me parece que es importante que lo acoten, porque le agradezco a los magistrados que se hayan parado, pero les digo, decíamos cuando estábamos chiquitos en la escuela, chupa y huela, porque así es que se usa el poder de mala manera. Pero el poder, ¿quién se lo dio? ¿Quién los ayudó a llegar donde están? ¿Quién permitió que estas vainas pasaran? Entonces, bueno, yo chapó porque se pararon de la mesa. La verdad es que lo hicieron bien y dieron inicio a una situación que el pueblo ha acogido muy bien. No, pero es que lo que tú planteas es muy real. Aquí siempre se ha pensado en la importancia del ciudadano inscrito en los partidos políticos, no de la importancia del ciudadano no inscrito en partidos políticos. Pero hay que reconocer que en estas reformas, por primera vez en estos últimos 30 años de democracia, se pensó
o se le dio cierta importancia a ese ciudadano no inscrito en partidos políticos. Por lo menos vimos la oportunidad de poder reconocer esas candidaturas de libre postulación en estas reformas electorales. Vimos ese interés del Tribunal Electoral después de mucho tiempo y coincido 100% contigo en ese sentido. El Tribunal Electoral se ha preocupado mucho porque hayan unas elecciones presidenciales limpias en donde se reconozca al ganador de la presidencial. Sí, pero ¿qué pasa en el resto de las elecciones? ¿Qué pasa en las elecciones de alcalde, de representante de corregimiento, de diputado? Allí es donde se está dando el cuestionamiento en este momento, Mariela. Sí. Así es, y te quiero decir algo además. Tú te das cuenta, por ejemplo, en la distribución de los fondos. Lo que pasa es que esta elección del año 19 puso sobre el tapete algo que no estaba en juego en Panamá. ¿Cuándo tú has visto, cuándo ha valido la candidatura de los independientes, salvo Ana Matilde Gómez? Es una cosa que tú veías como que aquí no pasaba nada si no había la estructura de un partido político. Y estas elecciones en el año 2019, ATE, demostraron que viene surgiendo ese movimiento de candidaturas y de ciudadanos con ganas de participar sin necesidad de tener el paraguas de un partido político. Y es obligación de la democracia y de las autoridades que administran la democracia garantizar que esos ciudadanos tengan las mismas condiciones de competir y de beneficiarse para nosotros. Mira, los independientes tuvieron 24% de los votos. Eso no es una poca cosa, pero dime cuánto tienen dentro del presupuesto que gasta el Tribunal Electoral para hacer política en los partidos políticos. Debiera ser proporcional. Exacto. Yo te digo algo, más de 4 temblaron cuando los votos iban para de Lombana, porque no se había visto, y eso además tuvo otro subefecto, que fue el de decirle a la gente, tú puedes ir sin candidatura, sin partido político. Y tú ves cómo la gente se está organizando y están saliendo nuevos partidos. Y cuando hablamos nos referimos a los grandes partidos, porque están formándose más partidos pequeños que su papel jugarán. Después que no sea atomizar los votos, su papel jugarán. Pero hay un favoritismo, hay una inclinación hacia los independientes, pero por una sola razón, que puede ser que fallemos y también tenemos que tener cuidado en qué independientes elegimos, pero es una sola razón. La gente está harta de nuestros partidos políticos, que como institución son parte de la democracia y deben existir, pero los nuestros, los dinosaurios que tenemos de partido político, no son más que una escalera para saltar el poder, para llegar al poder, y no con los planes y hacer sus políticas, no, sino al poder de manera clientelista y de manera personal usufructuar. Entonces la gente se cansó. La gente se cansó y está buscando y te lo digo, lo vamos a ver en las elecciones del 24. Eso no hay que ser muy inteligente para deducirlo. Los independientes van a ocupar un puesto importante. Entonces, ¿qué toca? Hombre, el Tribunal Electoral y toda la fila de autoridades tienen que entender que llegó el momento de abrir el espacio para los independientes, porque son tan ciudadanos y tienen tanto derecho como los partidos políticos. Oye, Mariela, gracias por acompañarnos. Te iba a decir algo. Sí. Se acabó el dicho ese de que ustedes no me representan. ¿Ustedes quién los puso ahí? ¿Qué lío? Sí, porque ese es el discurso. Gente que que no nos tenían que poner nadie, que no queríamos representar a nadie, pero queríamos actuar como independientes. Claro. Yo jamás he tenido una aspiración de puesto político ni lo tengo. No me verán en el 24 ni en el 29. Exactamente. No lo tengo, pero siempre he querido ser ciudadana y ejercer mi derecho, porque entiendo el contrapeso que le hace a la democracia el ejercicio del músculo ciudadano. Exactamente, y uno no necesariamente tiene que participar en política para poder opinar de política. Gracias, Mariela, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muchas gracias, Mariela, saludos. La participación ciudadana es importante y eso es lo que se está reclamando. Guido, y acaba de salir una información desde el portal Business Wire. Cable & Wireless Panamá adquirirá las operaciones de América Móvil en Panamá, o sea, de Claro. Está confirmándose que la subsidiaria Cable & Wireless Panamá S.A. acordó adquirir las operaciones de América Móvil S.A.B. de CB en Panamá, que es Claro Panamá. La transacción en efectivo valora Claro Panamá en $200 millones en efectivo, dice la nota de prensa en el portal
Business Wire y libre de deudas. Esto equivale a un múltiplo de adquisición de un dígito medio ajustado al año fiscal 2020 de Claro Panamá, incluidas las sinergias de la tasa de ejecución anual proyectada. Un poco técnico el tema, pero lo que sí se confirma es que Cable & Wireless Panamá adquiere las operaciones de Claro Panamá. Eso es una noticia, la noticia financiera del día, lo que acaba de ocurrir y está saliendo y está publicado en el portal Business Wire, que da seguimiento a noticias económicas en el mundo. Una pausa, ya regresamos aquí en la parte final de Cuarto Poder. Bueno, ya no nos queda tiempo. Se nos fue ya el programa. ¿Será entonces? Interesante el análisis de Mariela. El Tribunal Electoral es como una especie de doctor Frankenstein. Exacto. Y Mariela Ledesma es una de esos panameños que no les interesa ningún poder político. Ella está luchando y tiene años luchando por el ser ciudadano, el mejorar nuestra capacidad ciudadana. El que los políticos nos escuchen. Escuchen nuestras quejas sin ser político, porque es que aquí los políticos lo que te dicen, ¿tú quieres que te escuchen? Ve y busca tus votos. Espérate, pero ese no es mi trabajo. Sí. Así es. Esa no es mi responsabilidad. El doctor Frankenstein, que creó su propio monstruo, claro, y después el monstruo lo acabó con él. Acabó con él. Bueno, esa es otra discusión que vamos a tener en otro momento. Terminamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Aquí en Cuarto Poder. Ya mañana regresa Flor. Mañana debe estar Flor, creo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chao.